Comenzamos Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7 y Canal 5. Gustavo Vanescayan, que le habla de salud. Le agradece que una vez más esté junto a nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al ex coordinador del GACH, el doctor Rafael Radi. Gracias por estar en Quién es Quién. Gracias, Gustavo, por la invitación. Un gusto estar acá. También presidente de la Academia Nacional de Ciencias, así que presentándonos con su cargo actual. Se cumplen 2 años del decreto de emergencia sanitaria. Parece increíble, pero ya pasaron 2 años de cuando se decreta la emergencia sanitaria en nuestro país con respecto a la pandemia del coronavirus, del SARS-CoV-2. ¿Qué le provoca saber que estamos a 2 años de ese momento? Ha pasado mucho tiempo realmente. Creo que esto que hemos vivido en tiempo real, la perspectiva de 2 años al inicio parecía muy distante, pero desde el inicio, sin embargo, ya los modelos más sofisticados empezaban a marcar que este fenómeno podía extenderse hasta el año 2024. Recuerdo lecturas tempranas que realicé por abril, mayo de 2020, donde estaban planteados esos escenarios en función de la velocidad de los contagios, la aparición de nuevas variantes, el tamaño de la población y el tiempo que podía llegar a tomar desarrollar las vacunas y efectivamente aplicarlas. Así que por un lado es impactante y a nivel de lo que es nuestras vidas, 2 años es un montón, pero desde el punto de vista del fenómeno biológico, epidemiológico y en el contexto de más de 7.000 millones de personas en el mundo, y esto es una pandemia porque es de impacto global, está dentro de los tiempos que inicialmente se manejaron y para los cuales nosotros también mentalmente nos fuimos progresivamente adaptando como científicos. O sea, hasta 2024 estamos en pandemia. Bueno, realmente es difícil asegurarlo. Seguramente recién en 2024 la situación, pero todo esto en forma preliminar, porque las proyecciones tienen una cantidad de incertidumbre, recién en 2024 se podría pensar que estaríamos entrando en un escenario más endémico, cuando ya el porcentaje de inmunidad de la población sea muy, muy alto, mundial, y en la eventualidad que no aparezcan algunas otras variantes de preocupación o de impacto. 2022 es un año donde estamos en pandemia, más allá de que, como hemos dicho previamente, la pandemia es un mosaico de situaciones, donde Uruguay está en un momento determinado, que es distinto al que estuvo hace unos meses y muy distinto al que estuvo hace 2 años, pero a nivel global la OMS mantiene el concepto de que estamos en una pandemia. Entonces, 2022 seguramente sea un año que va a continuar. 2023 probablemente ya empiece a ceder en la medida que la inmunidad natural y otorgada por las vacunas sea más intensa. Y seguramente el 2024 ya sea un escenario de una cuasi normalidad. Cuando uno ve que los países en el mundo, y también Uruguay no está ajeno a eso, han flexibilizado todas las medidas, porque ya no hay una que no se haya flexibilizado, o sea, no hay ninguna medida restrictiva parecida a las de antes. ¿Se está dando una señal contraria a esto? O sea, como que esto ya aflojó, como que estamos en una nueva realidad. El asunto es que obviamente que la gestión de la pandemia a nivel mundial tiene que ir de la mano de la gestión de todos los asuntos que no son de la pandemia, aunque la pandemia impacta con ellos. Estamos hablando de la salud mental, por supuesto los aspectos económicos, las interacciones humanas. Entonces yo creo que en este momento ya estamos en una suerte de nueva interacción con la enfermedad, donde ya entendemos mucho más cómo funciona. Nosotros hemos hablado de cohabitación, estamos conviviendo con ella. Ha habido un avance grande de la inmunidad en muchos países, entre ellos Uruguay, la inmunidad provista por vacunas, y también, como han habido contagios, la inmunidad natural. Y en ese contexto, donde también han disminuido el número de hospitalizaciones, el número de muertos y el desafío al sistema de salud, si bien la ola de Omicron empujó un poco los casos, no ha desafiado la capacidad de respuesta en el nivel secundario y terciario, sí desafió el primer nivel. Entonces, y después está el tema de la fatiga social, ¿no verdad? Los historiadores de la ciencia y de las epidemias plantean que el final de las pandemias y de las epidemias son finales desorganizados, desordenados. No hay un día que se diga terminó, y generalmente coexisten 2 tipos de finales, que son el final sanitario y el final social.
y cuando la sociedad decide que esto ya ¿Terminó? está y bastó, lo que pasa es que se mata al mensajero, que es desde el área sanitaria, decir, cuidado que todavía hay riesgos. Entonces creo que estamos en esa suerte de nuevo equilibrio, nuevo estado estacionario. Usted ve un final social ahora, como que la gente dijo, se terminó. Y a nivel mundial hay una buena parte de ese final social. Y en Uruguay también. Y en Uruguay también. Y es verdad que se están desescalando medidas, porque el impacto que están teniendo las infecciones sobre la enfermedad grave y la muerte es notoriamente muchísimo menor. Pero hay un hartazgo, hay una fatiga que la tienen todos, ¿no? O sea, el ciudadano común, pero también la gente de la salud, los científicos. Entonces, bueno, ¿cómo se balancea ese hartazgo y esa fatiga y ese final social con los riesgos que todavía subyacen? ¿Y eso le da una mano al COVID? Cuando se baja la guardia porque hay un fin social, ¿el COVID puede potenciarse y desarrollar otra vez variantes o lo que fuere? Y sí, pero bueno, forma parte de la dinámica de la epidemia en un contexto de desescalamiento de las medidas que por otro lado tienen muchos impactos negativos a múltiples niveles, ¿no? O sea, a ver si lo leo bien. Si aguantáramos un poquito más como veníamos, lo podemos liquidar más rápido. Sí, pero eso es una acción a nivel mundial y a su vez eso tiene impactos gigantes sobre la economía, el empleo, la psiquis. Entonces, más bien esta desescalada forma parte de un fenómeno adaptativo de las sociedades a la enfermedad. Creo que tenemos que mantener el nivel de información, en qué etapa estamos. Tenemos que seguir protegiendo a las poblaciones vulnerables, ya sea los mayores de 65, 70 y aquellos adultos o niños que tengan enfermedades que puedan favorecer. Y el resto, con la vacunación y la inmunidad que ha ido adquiriendo, va a ir sorteando esto con una relativa baja incidencia de episodios graves. Sí hay que seguir protegiendo a aquellas poblaciones vulnerables porque sabemos hoy que la protección que da la vacunación a las poblaciones vulnerables empieza a ceder después de 6 meses. O sea que es probable que durante un cierto tiempo a las poblaciones vulnerables haya que seguir dándole refuerzos para protegerla hasta que sí, ya el nivel de circulación sea mucho más bajo. Para el resto de la población no sería necesario seguir reforzando la vacunación entonces. Bueno, eso en realidad va a ser objeto de discusión de la Comisión Nacional Asesora de Vacunas. Hay un gran debate a nivel internacional, pero sin duda quienes tienen 3 dosis y no tienen comorbilidades podrán infectarse, pero difícilmente desarrollen en lapsos de meses a año patología muy grave. Si esto se postergara durante mucho tiempo y aparecieran nuevas variantes que volvieran a desafiarnos y que se separaran mucho de las variantes que aparecieron ahora, bueno, eventualmente también la población general tendría que hacerse un refuerzo. Pero como se hace con la gripe, ¿no? Todos los años nos damos una nueva. Entonces, bueno, eso habrá Hoy usted no ve un refuerzo en general de la vacuna como la gripe todos los años. Hoy no está planteado eso. No lo sé, la verdad que no lo sé. No me parece que sea... Creo que ahora lo indispensable es proteger a las poblaciones vulnerables. Pero en general no ve esa necesidad hoy para el resto. Creo que es algo que podría estar arriba de la mesa como opción, y eso es objeto de análisis de la Comisión Nacional Asesora de Vacunas. En lo personal, que tengo 3 dosis y no tengo comorbilidades, y aún ¿Usted no se daría la cuarta? Sí me la daría. ¿Sí? Sí me la ¿Por daría. la duda? Sí me la daría para reforzar mi respuesta a anticuerpos porque bajo la posibilidad de infección, pero el ir a vacunarse implica un acto volitivo, hay que tener una infraestructura adecuada, hay que tener equipos de vacunación, entonces hay que medir muchas cosas en esa relación costo-beneficio. Y dar siempre, a ver, no es la palabra, el mismo jarabe, porque se está dando el mismo jarabe, o sea, no, las vacunas que se están aplicando son siempre las mismas. ¿Tiene sentido o habría que esperar una variación de esa vacuna como que se adapte más a las variantes y demás? Bueno, en relación a las variantes que hay hasta ahora... porque para Omicron la Pfizer por lo menos no tiene posibilidad de evitar el contagio. Puede evitar expresiones graves, pero no el contagio. Claro, pero cuando se están evaluando vacunas desarrolladas con la información de las nuevas variantes, sobre lo que es impacto en enfermedad grave y fallecimientos no hay gran diferencia. Entonces, habrá que ver si aparecen variantes que se separan mucho de las que existen actualmente para ver si vale la pena o no. Ese es un gran tema de discusión. Si hay que actualizarlas, como se hace en el caso de la gripe, es probable que... Pues la gripe vacuna todos los años porque todos los años es un poco distinta a la anterior. Entonces se hacen nuevas formulaciones. Son temas que se están estudiando.
Hoy las vacunas que tenemos son buenas para prevenir la enfermedad grave y la muerte de todas las variantes que tenemos. Pero no el contagio. No el contagio, sobre todo en el caso de Omicron, porque Omicron, a diferencia de Alfa, Beta, Gamma y Delta, que eran las otras 4 variantes de interés, se separa bastante desde el punto de vista de su estructura. Entonces, las vacunas que fueron inicialmente concebidas con la variante ancestral de Wuhan cubren muy bien Alfa, Beta, Gamma y Delta. En cuanto a la infección y la enfermedad, en relación a Omicron, que se separa bastante desde el punto de vista de la estructura de la proteína espícula, que es en principio para la que se desarrollan las vacunas, la infección no la contiene tanto, pero sí porque la respuesta inmune tiene es multidimensional, logra evitar la enfermedad grave y la muerte. Entonces, si uno va a generar versiones nuevas contra algo que está muy alejado, contra otras versiones que siguen circulando, porque Delta sigue circulando, en definitiva, bueno, uno podría pensar en una vacuna polivalente contra distintas variantes. Hay muchas opciones. Creo que hoy esto está en estudio y tenemos que seguir monitorizando. ¿Para usted Omicron es el virus que se volvió bueno para irse o no está claro todavía eso? Porque decían que es una forma de decir que bueno, se volvió bueno el virus y ahora no, se está terminando. No, la letalidad de Omicron es similar a la de la letalidad de la variante ancestral de Wuhan. Es menor que Delta. Cuando se dice que es menor, hay que ver qué significa eso de ser menor. Muchas veces es menor porque hay población vacunada y hay población que ya tuvo una infección con una variante previa. Pero lo que está pasando en Hong Kong ahora es muy importante y muestra que Omicron no es una variante benigna. En Hong Kong ellos apostaron a la estrategia COVID-0, sí, como lo hizo la China y como lo hizo Había Nueva un caso y Zelanda. aislaban al barrio entero. Exacto. El único país del mundo que mantiene la estrategia COVID-0 es China, pero ya Nueva Zelanda y ya Hong Kong empezaron a dar pasos al desescalamiento. ¿Qué ha pasado en los dos países? Los casos han aumentado en forma increíble, de pasar de estar 2 años con 0 casos o casos de un dígito a tener Hong Kong en el entorno de 40.000 contagios por día y Nueva Zelanda en el entorno de 25.000 casos por día, al punto que la primera ministra de Nueva Zelanda le planteó a la población: hay que cambiar la psicología de cómo vemos la pandemia. Fíjense, tuvimos 0,00 donde hace años y ahora tenemos 25.000. Pero mientras en Nueva Zelanda, que hay un porcentaje de vacunación muy alto y sobre todo las poblaciones vulnerables, parecido a los porcentajes de Uruguay, están teniendo un porcentaje de un número de muertes por día en el entorno de 1, con 25.000 casos, en Hong Kong están teniendo en el orden de 200 muertes por día, porque el nivel de vacunación es más bajo y sobre todo las poblaciones vulnerables, añosas, no se vacunaron y hay más. Entonces, Omicron en Hong Kong está matando cerca de 200. Igual que Delta. Igual que la Wuhan ancestral. Que la primera. Que la primera. Cuando se habla de que Omicron es más benigna, se la compara muchas veces con Delta o muchas veces queda confundido con lo que es la mortalidad en poblaciones altamente vacunadas o que fueron ya infectadas. O sea, no es para no tenerle cuidado a esta variante. Bueno, el caso de Hong Kong es clarísimo. En el caso de Uruguay hubo muchos casos y un nivel de mortalidad que fue 1/8, 1/10 de lo que hubiese sido. Si no hubiese habido plan de vacunación con 10.000 a 15.000 casos por día, medidos, porque seguramente había otro porcentaje, seguramente acá lo que estimamos es que hubiese habido 200 más o menos muertes por día. Y terminó habiendo muchas, pero en el eje de 20, 25. O sea, podemos haber tenido 10 veces más muertes. Por supuesto, si no hubiese habido un plan de vacunación exitoso, Omicron hubiese hecho lo que está haciendo ahora en Hong Kong. O sea, hoy llevamos más o menos 7.000 muertes en Uruguay, un poco más de 7.000 muertes. Si no había un plan de vacunación, ¿usted dice que podrían ser 70.000 en este momento? Bueno, no sé, porque en realidad es decir, si no hubiese habido un plan de vacunación hubiesen sido muchas más, yo no tengo la proyección, pero sin duda que con esta ola de Omicron hubiesen habido 10 por de lo que tuvimos. Sí, o sea, sería 10 por de lo que tuvimos con Omicron en este periodo, digamos. Sí, o sea, 10 veces más.
10 veces más, pero 10 veces más de las que hubo, en esta ola, ¿no es verdad? Eso es muy impactante y además esto no es solamente pensamiento en el aire, sino que está contrastado por lo que está pasando. Por un lado en Nueva Zelanda y por otro lado en Hong Kong, que son dos situaciones que estamos viviendo hoy. Situaciones de estrategia COVID-0 a abrimos, alto número de contagios por Omicron, en un caso bajísimo impacto en la mortalidad y en el otro alto impacto en la mortalidad que depende del porcentaje de vacunación, sobre todo de las poblaciones vulnerables. Para ir a la pausa, ¿estamos entonces en pandemia o en endemia ahora? No, es una pandemia, claro. A nivel mundial es una pandemia. Y en Uruguay también. Uruguay está aún, tiene una epidemia que está yendo hacia una trayectoria más benévola. Y todavía falta para llegar al estado endémico, que va a ser cuando el nivel de circulación viral y el nivel de inmunización tengan un balance, que donde puedan haber pequeñas olas, pero que queden de alguna forma disimulado con el resto, en este caso de la patología respiratoria. O sea que el mundo está en pandemia, va progresivamente a una trayectoria que esperemos que la convierta en una enfermedad endémica. Y esa misma trayectoria general es la que está siguiendo el Uruguay. Nosotros hace varios meses que dijimos que estábamos en una trayectoria hacia la endemia, pero no estamos en endemia. Y bueno, también habrá que ver en los próximos meses, cuando ya el nivel de inmunización de la población general sea más alto, pero también en competencia con la pérdida de inmunidad de algunas poblaciones mayores que hay que reforzar. Bueno, ahí hay equilibrios y la posibilidad siempre que existe de que aparezcan nuevas variantes. Nuevas variantes van a seguir apareciendo. El tema es que no sean variantes que eludan la respuesta inmune. Los epidemiólogos a nivel mundial saben que esto es imposible de predecirlo. La biología en ese caso supera lo que nosotros podamos pensar. Así que bueno, esa es la situación que yo veo hoy. ¿Le invito a una pausa? ¿Cómo no? Continuamos a partir de mismo ¿Quién es quién? Con el doctor Rafael Radi, ex coordinador del GACHI, presidente de la Academia Nacional de Ciencias. Le recordamos, horario principal de emisión de ¿Quién es quién? Jueves 22:30 horas en Canal 5, repeticiones viernes 10 de la mañana en Diamante FM y sábados 13 horas en Canal 5. Pausa y además ¿Quién es quién?